Admissions Insights by Scholastica. Hola, soy Adriana, directora y cofundadora de Scholastica. Hoy hablaremos sobre las respuestas que puedes recibir tras enviar tu postulación al posgrado de tu interés, las implicaciones y acciones que puedes tomar en caso de quedar en lista de espera, así como consejos para mejorar tu perfil si fuiste rechazado y vas a intentar de nuevo el siguiente año. El proceso de admisión a las mejores universidades del mundo como Harvard, Stanford, MIT y otros programas similares, otras universidades similares, es bastante duro y competitivo. Esto se debe principalmente a que vas a competir por un lugar en una clase con lugares reducidos contra miles de los mejores profesionistas del mundo. Por esto, es comprensible que desafortunadamente algunos postulantes no obtengan la carta de admisión en su primer intento. Esto puede deberse a diferentes factores, como por ejemplo, no haber presentado una solicitud suficientemente fuerte o que la competencia en la convocatoria específica en la que tú participaste haya sido muy reñida, con perfiles muy similares al tuyo, y que las universidades no te seleccionaron o los posgrados no te seleccionaron porque a lo mejor tú no escogiste las opciones correctas o incluso no postulaste en la ronda correcta. Hay muchísimos factores por los cuales pudiste haber cometido errores en tu proceso y pues al final del día no es bastante usual. Digo, al final del día estos programas tienen a veces índices de aceptación del 10%, 15%, 20%. Eso quiere decir que el 80% de los que postularon no recibieron una carta de admisión. Entonces, es importante tomar en cuenta que si te llega a pasar esto, pues, ¿qué puedes hacer para mejorar tus posibilidades de ser aceptado en el programa que quieres o en un tipo de programas específicos que te interesen? Al enviar tu postulación a los programas de tu interés, las respuestas que puedes recibir por parte de la universidad son las siguientes. La universidad puede notificarte que has sido aceptado con o sin condiciones. En caso de ser una carta condicionada, entre estas condiciones puede ser que necesitas un curso remedial de idiomas, que tienes que tomar ciertas materias cuantitativas o que tienes que cursar primero una maestría si es que aplicaste al doctorado o algún otro tipo de compromiso. En general, la mayoría de las veces te dan una carta de admisión y ya, pero a veces sí ponen estas condiciones y aquí hay una complicación cuando tienes ciertas condiciones y la complicación tiene que ver más con los trámites de la visa o los trámites para las becas. Algunas becas te piden una carta de admisión y que esta carta de admisión no tenga ninguna condición y lo mismo para poder tramitar la visa, necesitas una carta sin condiciones. A veces si lo que te piden es un curso de inglés, por ejemplo, y el curso de inglés te lo van a dar ellos también, pues simplemente te dan una carta de aceptación al curso de inglés y con esa puedes tramitar tu visa y después vas a tener que tramitar una visa por más tiempo, pero para las becas a veces sí hay un problema. Entonces intenta también tener resuelto el tema de inglés, por ejemplo, el tema de las clases cuantitativas antes de que estés recibiendo esa carta para que inmediatamente tú les puedas contestar que ya tienes esos requisitos cumplidos y como decía, estos son casos particulares. La mayoría de las veces es una carta de admisión y a partir de ahí ya puedes hacer sin problema tus procesos de trámite para poderte ir a estudiar. Entonces, esa sería como la primera respuesta, obviamente la respuesta positiva, en donde debes de estar muy orgulloso y muy feliz porque ya conseguiste tu objetivo de irte a estudiar fuera. La universidad también puede notificarte que estás en lista de espera, en cuyo caso tu admisión va a estar determinada por el cupo del programa e incluso no solamente por el cupo del programa, a veces también tiene que ver con la ronda en la que postulaste. Entonces, si por ejemplo en la ronda 1, que es la ronda de septiembre, octubre, cuando tú postulas con bastante tiempo, hay veces que la universidad te dice, no estamos rechazándote, pero queremos evaluar tu perfil con más candidatos. Entonces realmente ahí no te están diciendo que no, simplemente están esperando quiénes más van a postular y con el tipo de o los otros perfiles decidir si te pueden ofrecer o no un lugar. Esta no es una mala noticia, es simplemente que en este momento no están preparados a darte la admisión, pero no significa que no te la van a dar, simplemente significa que quieren evaluarte más.
La universidad desafortunadamente también puede notificarte que has sido rechazado. En este último caso vas a verte obligado a optar por alguna de tus otras opciones en tu lista o bien evaluar si llevarás el proceso de nuevo el siguiente año. Generalmente, más bien, siempre, si tú postulas en una ronda y en esa ronda te dicen que no vas a poder postular en las siguientes rondas. Ya tienes un rechazo. Te tienes que esperar hasta el siguiente ciclo académico para poder postular. Entonces, un rechazo significa que esa opción para este año, para este ciclo académico, ya no va a ser. Algo importante también de mencionar de las cartas de admisión es que en algunas ocasiones, sobre todo para candidatos muy competitivos, las cartas de admisión llegan con ofertas de beca. Entonces, si la universidad no necesariamente es una beca que estás postulando, sino son becas que ellos tienen para atraer talento. Entonces, hay veces que te puede llegar tu carta de admisión y en ese mismo momento o un par de días después te llega una oferta de beca para el posgrado. Ese es obviamente la mejor de las noticias. De hecho, de los estudiantes que trabajan con nosotros en el programa Escolástica 360, pues alrededor de 75-80% les llegan estas ofertas de admisión con beca. 100% que se ciña al método consigue la admisión, pero el número de gente que consigue o de nuestros estudiantes que consigue también una oferta de beca es altísimo. Eso es resultado de hacer un proceso muy pensado, muy estratégico, de elegir muy bien las universidades, de trabajar en tus fortalezas, de poder subrayar muy bien tus diferenciadores. En caso de que te hayan puesto en lista de espera, es entendible que te sientas decepcionado. Sin embargo, estar en la lista de espera no es una mala noticia. Todavía sigues en la competencia, no has sido eliminado. No es lo mismo que una decisión definitiva de rechazo. Si, por ejemplo, postulaste un programa que permite enviar la solicitud de admisión en varias rondas, como hablaba de los MBAs, y postulaste en la primera, hay posibilidades que te acepten, que te rechacen, pero hay más personas que entran en esta lista de espera que las personas que en segunda ronda o en tercera ronda. En segunda ronda ponen menos personas en lista de espera y en tercera ronda casi a nadie ponen en lista de espera. Pero en primera ronda no hay tan pocos que pongan en lista de espera. Entonces sí puede llegar a pasarte esto. Esto no es una mala noticia. Lo que significa es que, por ejemplo, si postulaste en primera ronda, que tu perfil puede ser que sea un perfil más tradicional y que ellos quieren revisar, por ejemplo, que otros candidatos van a postular en su segunda ronda con perfiles similares al tuyo y poderte comparar con esos, buscando ya los diferenciadores de este perfil tradicional. Entonces, suele ser común que si tú tienes este tipo de perfil, pues alguna de tus opciones, algunas te van a aceptar, pero algunas de tus opciones sí te pongan en lista de espera para evaluar perfiles similares. Como eres internacional, como eres latinoamericano también, generalmente los programas tienen como, no es que tengan una cuota o un límite, pero sí no quieren aceptar más allá de un número de latinoamericanos, y eso es para tener diversidad en su clase. Entonces puede ser que vean tu perfil en esa primera ronda y digan, bueno, su perfil está bien, pero quiero evaluar primero qué otros latinoamericanos postulan y compararlo con ellos y decidir si lo acepto o no. Y la mayoría de los latinoamericanos van a postular en segunda ronda. Entonces es ahí donde vas a tener, pues donde van a tener más referencia y más contexto de ti contra otros. Recuerda que las universidades van a tener como un principal criterio crear una clase diversa. Por lo tanto, entre las personas que seleccionan, buscan que no todas vengan de la misma región geográfica, que no todas tengan la misma experiencia o el mismo tipo de experiencia profesional, o que no todas tengan objetivos profesionales parecidos. Lo que se entiende por diversidad obviamente cambia por los programas y las escuelas. Algunas van a poner más énfasis en ciertas cosas que en otras. Y hay programas que incluso por la naturaleza del perfil generalista buscan aprovechar esta diversidad. Entonces, si tú estás buscando, por ejemplo, un MBA o una maestría en gobierno o una maestría en ingeniería y management, puede ser que con distintas especializaciones, puede ser que no quieran perfiles tan similares con objetivos profesionales tan iguales a que si tú estás buscando una maestría especialista. O sea, obviamente, si tú quieres tener una maestría en computer science o una maestría en biología, tus objetivos profesionales
puede ser que sean menos generalistas que los de un MBA y tu perfil profesional y académico sea también mucho más específico para lo que quieres estudiar. Entonces ahí la diversidad la van a buscar por otro lado, que va a ser de una manera más fina o de una manera más personal o específica de tu perspectiva que lo que va a pasar en un MBA o en una escuela de negocios. Pero, por ejemplo, hay veces que si tú estás postulando un programa y hay muchas personas con el perfil como el tuyo, igual te pueden poner en lista de espera, esperando a ver por lo mismo, no quieren tanta gente con tu mismo perfil. Entonces puede ser que por X o Y a ti te hayan puesto en lista de espera y al final del día ellos saben que no todas las personas que aceptaron van a aceptar esa carta de admisiones. Tú vas a postular a más de una opción y eso significa que si tienes más de una carta de admisión va a haber programas que vas a rechazar. Eso les pasa a todos. Entonces ellos saben que al final del día va a haber personas que van a rechazar esa oferta y es cuando si alguien de ese grupo rechaza esa oferta, pues es cuando pueden abrirte un lugar a ti. Pero no tuvo que ver tanto contigo, sino tuvo que ver con cómo ellos querían componer su clase y cuántos perfiles recibieron similares al tuyo en ese momento. Hace un momento hablé que a veces en la primera ronda de los MBAs suelen poner un poco más personas en lista de espera. Esto no significa que postular en primera ronda no sea buena idea. Significa incluso que si a ti te ponen en lista de espera en primera ronda, vas a poder hacer varias acciones que alguien que está postulando en segunda ronda no está haciendo porque él no está en la misma situación que tú. Tú puedes hacer cosas para tratar de salir de esa lista de espera cuando la otra persona apenas está preparando su postulación para aplicar en enero, febrero. Entonces, si fuiste puesto en lista de espera, probablemente te preguntes qué puedes hacer para salir de la misma y obtener la admisión. Algunos programas claramente estipulan que no hay nada que puedas hacer más que confirmar tu interés en seguir en la lista de espera, en cuyo caso deberás tomar la decisión si perteneces o no y esperar en caso de confirmar tu permanencia. A veces tienes que esperar bastante tiempo. Hay veces que te pueden avisar si saliste de la lista de espera con semanas o un par de meses solamente de cuando empieza el programa. Entonces, esa es una decisión que tienes que tomar en función de tus otras aceptaciones, tus tiempos, qué tanto quieres o no quieres ese programa, porque puede ser que te haya puesto en lista de espera tu opción 1, pero te aceptó tu opción 2 y tu opción 2 te pide un depósito para confirmar tu lugar antes de que tú sepas si saliste de la lista de espera o no. En ese caso, pues lo que tienes que pensar es si estás dispuesto a hacer ese depósito y perderlo en caso que te acepte la opción 1. Pero de cierta forma, pues ya tienes una ventaja porque ya tienes un programa asegurado. Si el programa en el que te pusieron en la lista de espera no es tu primera opción, pues tampoco te recomiendo que te quedes en esta lista de espera, porque al final del día le estás quitando la oportunidad a otra persona que sí quiere irse a ese MBA. Entonces no tiene sentido que te pongas en una lista de espera por ponerte en la lista de espera. Creo que es importante también que así como tú esperarías esa consideración de alguien más, pues darle esa consideración a los otros postulantes. En varias ocasiones las universidades sí te permiten enviar actualizaciones para que trates de salir de la lista de espera antes. Algunas de estas actualizaciones son, por ejemplo, los exámenes estandarizados. Tú, si sientes que tu puntaje es algo que causó una debilidad en tu perfil, si tu puntaje no era muy alto, pues puedes considerar repetirlo y enviar un puntaje actualizado. Obviamente, esta es una decisión también estratégica porque por alguna razón fue el puntaje que enviaste. Tienes que evaluar muy bien cómo estudiaste, si tienes realmente el tiempo para repetir el examen, pero enviar un puntaje actualizado es una buena idea si vas a poder sacar un puntaje mejor. Entonces, analizar esta parte de lo voy a sacar mejor o no es importante, pero hacerlo sí te puede ayudar a salir de esa lista de espera y salir más rápido de la lista de espera. En caso de que tus puntajes hayan sido satisfactorios o que de verdad te resulte muy difícil repetir el examen, hay que analizar qué otras cosas puedes hacer para aumentar tus posibilidades de salir de la lista de espera. Si tienes que tomar un avión para ir a otra ciudad para repetir el examen y esto resulta difícil para ti, por ejemplo, puedes explicarle a la universidad la razón por la que no puedes mejorar tus puntajes. Si a lo mejor estás en un trabajo que
como un alto grado de temporalidad y estás en un momento en donde tomar el examen otra vez realmente tiene implicaciones en tu trabajo y en tu desarrollo profesional, pues es algo que también les puedes explicar, que para ti hacer el examen de nuevo resulta ser muy difícil. Entonces esas cosas creo que es bueno darles el contexto, si es que ellos incluso te dijeron explícitamente que la razón por la que estás en la lista de espera es por tu puntaje en el examen. Tú puedes tener buenas razones para no presentar el examen, pero sí hay un riesgo, y el riesgo es que para la universidad no sean suficientemente buenas razones, o que al final del día el puntaje de tu examen sea suficientemente bajo para que ellos, a pesar de tu buen perfil, porque si no tuvieras buen perfil y el tema hubiera sido solamente el puntaje, entonces te hubieran rechazado. O sea, es el buen perfil, tu buen perfil, lo que está ayudando a que ellos te pongan en lista de espera a pesar de tu puntaje. Entonces tienes que considerar si realmente estas son buenas razones para no repetir el examen o no, y si estas son buenas razones que la universidad va a aceptar o no para que no lo repitas. Ahora, tampoco es buena idea también muy rápidamente decir sí lo repito y decirles a ellos que lo vas a repetir si es que no estás seguro que vas a poder salir mejor. Porque si les dices que lo repites y te pusieron ellos en lista de espera, y entonces ellos van a estar esperando un puntaje tuyo. Incluso hay veces que te escriben, oye, ¿cómo va? Ya hiciste el examen, nos puedes mandar tu puntaje actualizado. Imagínate que les tengas que decir, oye, salí peor en el examen, o salí igual, o ya no lo hice. Entonces tienes que estar seguro que lo vas a poder repetir antes de comprometerte con ellos a repetir el examen. Si de plano sabes que no te va a ir mejor o que no tienes tiempo para repetirlo, pues creo que tienes que asumir el riesgo, tienes que explicarles por qué no lo vas a poder hacer otra vez, o de plano asumir el riesgo de que ese es el puntaje que puedes sacar y esperar que se abran lugares, o que tu perfil, cuando te evalúen con los perfiles de las siguientes rondas, sea suficientemente alto como para que te merezca la admisión. Pero aquí creo que es importante decirte también que no siempre porque no presentas otra vez el examen significa que no te van a aceptar. Yo he tenido casos en donde puede ser que pues por X o Y no pueden mandar un nuevo puntaje y ellos y al final los aceptan. Entonces no necesariamente es como un rechazo el hecho de que si no lo puedes repetir, que no lo puedas, o que no te vayan a aceptar. Incluso hay veces que no es esa la razón por la que no te aceptaron, o porque te pusieron en lista de espera, ¿no? Hay veces que puede ser otra razón y tú estás asumiendo que lo del examen y no lo es. En ocasiones la universidad te va a permitir, por ejemplo, incluir una carta adicional de recomendación o un ensayo diciendo algo nuevo que haya pasado en los siguientes o en los últimos meses. Revisa con ojos muy críticos tu postulación pensando qué cosas puedes mejorar. A veces el tema en una postulación normal, la que enviaste al principio, es que tienes poco espacio para decidir qué escribir. Por ejemplo, si te dan un nuevo ensayo, pues y hay algo adicional que no pudiste decir en tus ensayos principales, entonces este es un buen momento para decirlo. Lo mismo una carta de recomendación. Lo importante es que estés dando información nueva, no nada más diciendo lo mismo que ya dijiste antes. Si te están dando la oportunidad de mandar una carta, un ensayo, es algo bueno que puedes tomar, pero no lo tomes solamente por llenar el requisito, porque si lo llenas con la misma información, simplemente les estás mandando la señal que no hay nada nuevo que decirles. Entonces tienes que pensar muy bien qué cosas vas a incluir en este ensayo adicional, o qué cosas vas a incluir, o quién va a hacer esta segunda, tercera carta, para que realmente dé una perspectiva más profunda, más integral de tu perfil. Te recomiendo escuchar el episodio 11 de Tips Escolástica para una carta de recomendación estelar, incluso si tu recomendador no sabe ni cómo empezar, para saber cómo preparar correctamente a tu recomendador. Si este episodio no lo habías escuchado cuando les pediste las cartas originales a tus recomendadores, pues si vas a incluir una carta adicional en este momento, es buena idea que lo escuches para ayudarle a tu recomendador a que contribuya con insights nuevos y con una perspectiva más enriquecedora sobre tu perfil, y eso le ayude a la universidad a cambiar de opinión y ahora sí darte la aceptación.
En caso de que hayas hecho un buen trabajo y hayas enviado una buena aplicación de inicio y tu perfil no sea muy distinto al que tenías cuando realizaste tu postulación, tal vez no es necesario enviar una nueva carta o generar un nuevo ensayo. Como decía, lo importante es que traiga información adicional, una perspectiva nueva. Si no lo va a hacer, entonces realmente tienes que asumir que no fue esa la razón por la que te pusieron en lista de espera. Como decía, hay veces que te pueden poner en lista de espera simplemente por la cantidad de perfiles similares al tuyo que recibieron en ese momento. Y a lo mejor también pues puedes hacer otras cosas más allá de una carta o un ensayo que te pueden ayudar. Por ejemplo, también puedes hacer otras cosas fuera, como ir a conocer el programa. Si no tuviste la opción de viajar a la universidad, pues, y estás en lista de espera y es tu primera opción, pues puedes planear un viaje para irlo a conocer. Esto te va a servir tanto para tratar de salir de la lista de espera como incluso si vas a postular el próximo año, pues de una vez que conozcas el programa, la universidad, la escuela, que hables con alumnos, con exalumnos, te va a ayudar. Entonces, si este es tu caso, pues puedes hacer eso. O muchas veces los representantes de los comités de admisiones viajan a los países, a los distintos países, a diferentes ciudades. Hay programas en donde los representantes van a ir a Bogotá o van a ir a Santiago o van a estar en la Ciudad de México, en Monterrey. Entonces, si tú no has ido a esos, no los has conocido personalmente y estás en lista de espera, pues también puedes visitarlos en su stand o pedirles un café cuando estén en tu ciudad. Y es una forma también de conocerlos personalmente, de platicar con ellos, de conversar sobre tu candidatura, de volver a refrendar tu interés en el programa. Toma en cuenta que muchas personas salen de la lista de espera, envíen o no cosas nuevas. Por lo mismo, mantén la calma. Como decía, esta no es una mala noticia. Todavía estás en la competencia. Y solo envía algo nuevo si realmente va a fortalecer tu candidatura. Hay una línea muy fina entre mostrar el interés que tienes por el programa y querer presionar a los representantes de admisiones a que te admitan. Ellos no van a decidir a tu favor porque les hables 15 veces o porque les demuestres una y otra vez tu interés. Es importante tener paciencia y saber esperar. Algunas escuelas de negocio, algunas escuelas de gobierno, algunas universidades ofrecen webinars específicos para los estudiantes que están en lista de espera y para que entiendan los próximos pasos, para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Si tú quieres seguir en la lista de espera, es muy recomendable que investigues si existen este tipo de webinars para que participes y conozcas qué puedes hacer para salir de la lista de espera. En otros casos, algunas escuelas también permiten que los candidatos en lista de espera tengan una reunión individual con un miembro del comité de admisiones y que te den un feedback de tu postulación, que te digan qué cosas puedes mejorar. A veces te pueden sorprender las cosas que te digan. A lo mejor se trata de un curso que tienes que tomar o a lo mejor se trata de, como decía, de subir tu puntaje en el examen. Entonces, esta oportunidad te va a servir para poder salir de la lista de espera o incluso para poder saber qué hacer para el próximo año, si es que vas a querer intentarlo el año siguiente. Como decía, no todas las universidades tienen recursos, webinars, reuniones para los que están en lista de espera. Algunos incluso solamente te piden que pongas tu nombre en la lista de espera y ya. Y otros te dan todos estos recursos para tratar de fortalecer tu candidatura. Entonces depende del programa, depende de la universidad, depende incluso a veces hasta de la personalidad del comité del representante del comité de admisiones para ver qué tan abierto no va a estar en darte ese feedback o en contestar tus preguntas. Lo que sí es que, por ejemplo, es ahí donde si tú, no sé, estás en lista de espera y estás al principio del proceso en primera ronda, pues ya viste que hay cosas que puedes hacer que te van a poner en una ventaja sobre aquellos que están postulando en segunda ronda y están postulando como al principio, ¿no? Sin tener la ventaja de ya estar en una lista de espera. Entonces, como decía, no lo veas como no voy a postular en primera ronda porque es cuando más personas ponen en lista de espera, mejor me espero a segunda. Aunque hay
casos o el riesgo está que postules en primera ronda y no tengas todavía un perfil suficientemente fuerte. A lo mejor el puntaje del examen, si crees que lo puedes mejorar y postular en segunda ronda en lugar de en primera, mejor postula en segunda, porque en primera ronda puede ser que tú digas, igual y me ponen en lista de espera, y lo que pasa es que te rechacen y ya no tengas la oportunidad de mejorar tu candidatura o enviar un mejor puntaje. Uno de los mejores recursos que tienes para aprender más sobre la universidad y cómo presentarte, cómo mostrar tu fit, es conectarte con estudiantes y exalumnos. Eso lo hemos hablado en muchos episodios del podcast. Incluso ellos son un buen recurso si tú estás en este momento en la lista de espera. Te pueden a veces como enviar un correo al de admisiones para hablar de ti, de cómo te conocen. A veces incluso pues tú vas a tener más información. A lo mejor ellos estuvieron en lista de espera en algún momento y puede ser que te digan, te den algunos consejos de cómo salir o cómo salieron ellos de la lista de espera, que te recomienden también, no sé, a lo mejor una perspectiva nueva sobre qué incluir en tus ensayos. Esta información te va a ayudar para tratar de mejorar tu candidatura. De hecho, sería algo que si tú todavía no estás en la lista de espera y simplemente estás escuchando este episodio para saber cómo qué podría pasarte en el futuro, pues busque alumnos y exalumnos desde ahora. Estos son buenos recursos para entender y conocer el programa, para poder mostrar el fit que tienes con el programa. No te esperes hasta estar en la lista de espera para buscarlos. Si no conoces a ningún estudiante actual o exalumno del programa, pues pregúntale a tus amigos, a tus colegas, tal vez ellos conozcan a alguien, te lo puedan presentar. También puedes buscar estudiantes y exalumnos en LinkedIn. Incluso también si vas a participar en estos eventos que hacen las universidades y los programas, muchos de ellos son presenciales en tu ciudad. Generalmente ellos invitan alumnos o exalumnos de tu ciudad a participar en estos eventos. Entonces también ahí puedes conocer personas que pueden tener insights más personales sobre el programa, ¿no? Y una perspectiva incluso como egresados o como alumnos de tu mismo país y cómo les ha servido el programa o el posgrado en su carrera profesional como colombianos o como ecuatorianos o como peruanos. Muchos posgrados realizan entrevistas de admisión a través de sus exalumnos. Entonces también ellos tienen de cierta forma una perspectiva de los cuales pudieron haber sido puntos débiles en tu solicitud. Además, pues ellos conocen a las personas que estaban estudiando, que en este momento están estudiando con ellos. Entonces también pueden decirte de cierta forma cómo, si tu perfil era muy tradicional, si hubo cosas que pudieras también haber mencionado, que no mencionaste. Entonces tienen una buena perspectiva, es muy específica sobre el programa. Entonces, por ejemplo, no pienses que porque conoces un MBA que salió de una universidad en el exterior, él va a tener como insights específicos sobre una maestría o un MBA específico, que es el que tú quieres. Probablemente no, él va a tenerlo sobre su programa específico, ¿no? Pero pues bueno, te ayuda, es algo que es importante tener como para entender si el programa tiene el fit contigo, y si estás en la lista de espera, pues también para saber si hay algo más o adicional que pudieras hacer. A veces los programas te van a pedir como requisito que además de estipular que tu interés en la lista de espera, escribas una carta de lista de espera. Entonces, si tienes que escribirla, a menos que te den instrucciones específicas que tienes que seguir, asegúrate también de incluir algunos de los puntos que te voy a decir a continuación. Lo primero es empieza agradeciendo al comité de admisiones el hecho de que estás en la lista de espera y hazles saber que estás muy entusiasmado por estar en esa lista de espera y por eventualmente poder estar en el posgrado. Identifica los puntos débiles de tu solicitud si es que crees que los hay y muestra cómo los has abordado o cómo los vas a abordar. Entonces, si sientes que pues tu punto débil fue a lo mejor tus calificaciones en cursos cuantitativos, pues tal vez tienes que hacer un plan de cómo vas a mejorar o si vas a tomar un curso o 2 cursos previos a entrar al posgrado, cuándo los vas a tomar, qué cursos vas a tomar y esperando que tu calificación sea más alta. Destaca cualquier actualización o mejora reciente en tu perfil, como por ejemplo si tuviste una promoción, eso es bien importante
importante que lo pongas. Si tuviste un cambio de trabajo, si estás en algún proyecto interesante, menciónalo también. Menciona también cualquier contacto adicional que hayas tenido con la escuela, como visitas o conexiones significativas con alumnos o exalumnos. Habla sobre cualquier otra razón por la que deseas asistir a la escuela y demuestra tu pasión por el programa. Si no has explorado completamente este tema aún, muestra lo que puedes aportar al programa también. Digo, esto es algo que deberías de haber dicho en tus ensayos, pero si por X o Y no lo incluiste, aquí incluye qué es lo que tú tienes que aportar o que puedes aportar al programa. Si estabas en la lista de espera sin haber tenido una entrevista, hay veces que te pueden poner en la lista de espera sin haberte entrevistado. Esto es para programas que entrevisten de por sí. O sea, si tu programa no tiene una entrevista dentro de su proceso de selección, entonces no la solicites, pero si sí tiene un proceso de entrevista y a ti no te entrevistaron y te pusieron solamente en lista de espera, pues también puedes solicitar una, a ver si te la pueden hacer también, ¿no? Esto ayudaría a que tengan como una perspectiva más completa de tu perfil también. En general, y esto es si no te piden un requisito distinto, escribe entre 500 y 1000 palabras en tu carta de lista de espera y recuerda que tienen muchos candidatos que considerar, así que solo incluye información relevante. No incluyas las 1000 palabras porque estoy diciendo 1000 palabras. Si lo puedes escribir en 500, escríbelo en 500. Es importante ser breve, ser contundente, tener información que es relevante para la carta de lista de espera. Casi piénsalo como les estás dando un plan de acción de cómo vas a hacer para mejorar tu perfil y estás también subrayando otra vez tus fortalezas y tus contribuciones al programa. Un error al evitar es escribir o tener una reacción muy emocional al ser puesto en la lista de espera. Algunos candidatos se lo toman muy personalmente, pero recuerda que esto es una buena noticia porque sigue abierta la puerta. Si estás motivado a ganar este lugar, entonces sigue así. Y si deseas salir de la lista de espera en cualquier momento, puedes responder positivamente a la escuela, pero diciéndoles ya no quiero estar en la lista de espera. Las respuestas de los candidatos que muestran resentimiento o que no crean obviamente no crean una impresión positiva. Tienes que mantenerte positivo y reiterar tu motivación, tu entusiasmo por entrar a esta escuela. Incluso, pues, también pudiera ser un espacio para mencionar qué otros programas te aceptaron, si te dieron estos otros programas, ofertas de beca y decir, bueno, yo a pesar de estas otras aceptaciones que tengo, quiero seguir en su lista de espera porque ustedes son mi primera opción. También no pienses que porque estás en lista de espera no vas a tener ofertas de beca. Puede ser que te saquen de la lista de espera y que también seas elegible a una beca. Entonces, no necesariamente las ofertas de beca van a estar ya cerradas. Es importante también que no cruces el límite, ¿no? O sea, que no por demostrar tanto tu entusiasmo hagas cosas que son políticamente incorrectas o que puedan asustar al de admisiones. O sea, no les tienes que mandar, o sea, obviamente no les mandes regalos, no trates de, como tienes que ser muy respetuoso, estás en lista de espera, tienes que tener paciencia, no quieras hacer cosas que pueden arriesgar a que te vean como que estás empujando demasiado por tu caso, ¿no? Entonces tienes que también ser razonable, ¿no? Con la lista de espera. Como decía, pues si los vas a ver, si los vas a ir a visitar al stand o si les quieres como presentar tu caso al de admisiones, pues trata de ser muy cortés, no los estés presionando. Ellos en realidad, por ejemplo, si vas a ver a alguien en una feria o o organizaste un café, por ejemplo, porque va a ir a Bogotá o a Lima, pues creo que es buena idea incluso avisarles antes que vas a ir, contarles que estás en la lista de espera, enviarles tu CV. Muchas veces no es la misma persona la que te puso en la lista de espera que la que va a estar en estos tours. A veces son personas muy distintas y la persona que está en la parte de reclutamiento no es la misma que está en la parte de la selección. Entonces tampoco esperes que él te va a dar o ella te va a dar una respuesta o que lo puedes presionar porque te la dé. Ahora, si bien la lista de espera no es un rechazo, creo que sí es importante tener un plan B.
que no te quedes solamente esperando en la lista de espera, porque la realidad es que también puedes estar en la lista de espera muchos meses y después te pueden decir que no. Entonces también creo que es importante que tengas diferentes opciones para qué hacer en caso de que te rechacen. O incluso en caso de que te acepten, pero te acepten muy tarde y ya sea difícil para ti poderte ir al posgrado. Como te decía, hay veces que te pueden decir que sí y faltan 2-3 semanas para que inicie el posgrado, ¿no? Y ya no tienes tu tiempo de organizar todo lo que tienes que organizar. Entonces, una es, pues de entrada tienes un plan B desde el inicio, probablemente no fue la única universidad a la que postulaste. Y si tienes otras cartas de admisión, pues creo que es buena idea confirmar alguna de esas opciones para tener un lugar asegurado, para que puedas empezar con todos tus trámites. Si después sales de la lista de espera de este programa, pues ya puedes reorganizar o decidir si vale la pena o no vale la pena cambiar el plan original, que es irte a la opción que te aceptó. Si esta opción no te aceptó y es la única opción que tenías porque no postulaste otros programas o porque te rechazaron otros, entonces también esa es una ventaja de postular al principio del proceso, porque vas a tener oportunidad de buscar otras opciones en otros ciclos, en otras rondas. Hay muchos programas que tienen todavía rondas abiertas en marzo, en abril. Hay algunos que incluso no cierran la aceptación, la plataforma de admisiones hasta que llenan su clase. Entonces todavía en mayo, junio tienen opciones de que tú puedas entrar. Entonces revise esas opciones. El hecho de que estén abiertas hasta mayo, junio no significa que no sean buenas opciones. O sea, hay buenas opciones que tienen otro tipo de, o sea, reclutan de maneras diferentes. Entonces, investigue estas opciones. No nada más te quedes esperando en la lista de espera, porque la realidad es que también te pueden rechazar. Y el hecho de que estés en lista de espera no significa que con el tiempo o con haber hecho todo esto de lo que hablamos, ya es seguro que sí te van a aceptar. Es importante conocer, por ejemplo, las políticas también si vas a ser reaplicante. Si a ti te dijeron que no o te pusieron en lista de espera y después te dijeron que no, entonces y quieres intentar el siguiente año volver a postular, pues las universidades tienen diferentes políticas para las personas que están postulando por segunda vez. Algunas universidades realmente no guardan ningún registro. Tú puedes volver a postular y puedes volver a llenar la solicitud de admisiones como igualito que como si estuvieras postulando la primera vez. Puedes volver a repetir cartas de recomendación. Obviamente, creo que es importante hacer cambios porque por algo te dijeron que no la primera vez, entonces tienes que acercarte a tu aplicación de manera distinta, pero en cuestión de los requisitos son exactamente los mismos. En otros casos, las universidades sí te preguntan si esta es tu segunda o eres un reaplicante y te piden requisitos diferentes. A veces estos requisitos significan que no puedes usar las mismas cartas de recomendación, te piden que una de tus cartas de recomendación por lo menos sea diferente y te piden un ensayo adicional en donde estés hablando de qué cambiaste o por qué en este momento te tendrían que decir que sí cuando ya te dijeron que no. Entonces, dependiendo del proceso, pues hay cosas distintas que hacer. La realidad es que si eres reaplicante, mi recomendación es que sí te acerques de manera distinta al proceso. La pregunta que tienes que responder en cualquier caso no es por qué me deben de aceptar, como sería la pregunta que tienes que responder cuando es tu primera vez haciendo el proceso. En este caso, la pregunta que si estás postulando al mismo programa, la pregunta que tienes que responder es ¿por qué me tienen que aceptar si ya me dijeron que no la primera vez? ¿Qué hice diferente? ¿Cómo he cambiado? Entonces sí es acercarte distinto, ¿no? Como estrategia, incluso te recomendaría que no postules exactamente a los mismos programas que ya te dijeron que no la primera vez. En la lista de programas que escojas algunos en donde sí estarías postulando como postulante de primera vez y en algunos otros sí puedes postular como reaplicante. Y como decía, tienes que saber que hay veces que sí te piden requisitos distintos. Puede ser que tengas un miedo de si quieres volver a enfrentarte a un fracaso cuando ya recibiste una carta de rechazo.
O puede ser que seas alguien más optimista que diga, pues bueno, ya tengo más experiencia, ya sé cómo hacer el proceso, ahora lo voy a hacer mejor. En algunos casos hay quienes todavía no han iniciado su proceso de admisiones, pero consideran que si no son aceptados, no pasa nada si aplican el año siguiente y por lo tanto no toman el proceso con la debida seriedad y compromiso. La verdad es que sí, es que ninguna de estas posturas ofrece una salida segura y depende mucho del caso individual. Entonces, por ejemplo, en la mayoría de los casos, si tú postulas por postular, como diciendo quiero adquirir experiencia, si me aceptan qué bueno, y si no postulo el año siguiente, sí genera ciertas complicaciones en tu proceso. Como decía, algunas universidades te piden hacer un proceso distinto, algunas universidades sí guardan registro de que tú ya hayas postulado antes, de hecho te lo van a preguntar y tú lo tienes que decir con toda honestidad. Entonces, si ellos tienen como tus ensayos pasados, tus exámenes pasados, entonces al final del día no es como que te están conociendo por primera vez y de cero. Entonces es buena idea que si vas a postular siempre tomes la seriedad, tomes el proceso con seriedad y hagas un buen proceso. La otra es para aquellos que sientan como el miedo por el fracaso. Les diría que este sí es un proceso competitivo. Entonces, muchas veces no quiere decir que tú no seas una persona exitosa. Esto no define quién eres, no define tu vida, no define tu valor también. Entonces, creo que es importante no darle más valor de lo que tienes. Es un proceso competitivo. Tú de entrada estás compitiendo contra perfiles muy, muy fuertes a nivel global. Y el proceso es difícil y hay muchas cosas que a lo mejor no tomaste en cuenta, no hiciste bien, no organizaste bien tus tiempos, que hicieron que no tuvieras un buen resultado. Pero eso se puede cambiar. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido experiencia con muchos reaplicantes que llegan con nosotros y ya después de haber tenido un rechazo. Y el proceso sí es incluso hay mucha más madurez, incluso lo hacen con más seriedad porque saben ya lo que significa y lo que significa no haber tenido un buen resultado. El ser optimista también está bien. Creo que es importante siempre y cuando lo veas con los aprendizajes. Es como la diferencia entre en alguien que dice, bueno, no pasa nada, me rechazan, vuelvo a postular, y alguien que dice, bueno, me rechazaron y ya aprendí a cómo voy a hacerlo mejor y lo hago mejor, me informo mejor, luego de manera más estratégica, ya sé que tengo que apartar tanto tiempo para estudiar, que tengo que crear una rutina, que tengo que prepararme bien. Entonces eso es diferente, es una actitud distinta. Es importante incluso definir dentro de esto de por qué te rechazaron. Hay veces que te pueden rechazar simplemente porque estás escogiendo el programa incorrecto. No tiene que ver contigo, no tiene que ver con tu perfil, tiene que ver con las opciones que el programa, la escuela o la universidad ofrece y la que tú escogiste. Entonces también hay que volver a evaluar si estás escogiendo los programas de manera estratégica, si hay un fit contigo, si realmente tu prioridad, tu proyecto profesional a largo plazo es algo que el programa te va a dar. Puede ser que en tus ensayos tú dijiste que lo que querías hacer y las expectativas que tenías del programa, y ellos conociendo su programa, pues sabían que era algo que no te iban a dar y puede ser que por eso te hayan rechazado, que no tengan nada que ver contigo, que sino tiene que ver con lo que el programa te ofrece. Entonces también el hacer ese análisis te va a ayudar a escoger mejor los programas. A veces un rechazo resulta que es una buena noticia. A veces no conseguir lo que quieres te permite realmente ajustar y conseguir lo que más te va a ayudar a largo plazo. Hay personas que se van a estudiar, que los aceptaron al programa incorrecto, que terminan ese programa y que no consiguen lo que quieren después, que se encuentran sobrecalificados o que se encuentran en una situación en donde las expectativas no se cumplieron. Entonces, un rechazo, y sobre todo un rechazo que tiene que ver con el ajuste y el fit con el programa, no es una mala noticia, es una buena noticia porque te ahorraron el irte a una opción que no era la que más te convenía. Hay quienes piensan que porque ya los rechazaron van a tener más posibilidades ahora porque están mostrando que realmente el programa es el que más les interesa. Esto es un error común. O sea, la universidad lo que va a estar pensando es, si ya te dije que no una vez, ¿por qué te voy a decir que sí esta vez? No que estás mostrando mucho entusiasmo y mucha motivación por su programa. Realmente cualquiera que está postulando y que lo escogió bien va a tener la misma motivación y el mismo entusiasmo que tú. El tema más bien es tu perfil.
De manera paralela, el que haya sido rechazado una vez no significa que automáticamente el programa va a castigarte con un rechazo en esta segunda vuelta. A los comités de admisiones les gusta aceptar y muchas veces, ellos quieren candidatos competentes. El lugar es limitado, entonces puede ser que tú hayas sido un candidato competente, pero en ese momento no había un lugar para ti y que ahora sí lo haya. Y de cierta forma, pues si bien no significa que te van a aceptar porque te dijeron que no la vez pasada y ahora sí, tampoco esto significa que no les guste que tú estés volviendo a postular una segunda vez y estés demostrando ese interés, siempre y cuando cumplas con el perfil competente, ¿no? Entonces no te van a castigar tampoco porque te dijeron que no la primera vez. Pero sí cabe enfatizar que el hecho es que necesitas demostrar crecimiento y que no estés reciclando tu solicitud pasada. Si tu solicitud pasada no funcionó, no escribas lo mismo, no la recicles, no utilices exactamente las mismas cartas de recomendación. Tienes que demostrar ese crecimiento. Una es porque, como decía, a veces guardan los registros y aunque no los guarden, pues al final del día ellos puede ser que sí, te van a preguntar si fuiste reaplicante y en ese momento pues sí van a estar buscando de qué manera ha cambiado tu solicitud, cómo has crecido en este año, porque decía la pregunta es por qué te tenemos que aceptar en este momento, ¿no? Entonces, al final del día, el hecho de que pues no te preocupes tanto por la perspectiva de si me dijeron que no, es más fácil que me digan que no ahora, ni tampoco de que si me dijeron que no, puede ser que ahora me digan que sí porque estoy mostrando interés. Eso no es tan importante. Lo importante es enfocarte en demostrar cómo has crecido en este año, ¿no? Finalmente es un año más donde ha sido tu desarrollo, que incluso también tú mismo evalúes qué pudo haber pasado en tu postulación y con eso hagas un plan de acción de cómo vas a mejorar tu candidatura en un año, no haciendo más de lo mismo, no solamente teniendo un año más, sino que haya una diferencia. Creo que, por ejemplo, la reunión de tryout, la que tenemos nosotros donde hacemos un diagnóstico de tu perfil, te puede ayudar a entender también estos errores que pudiste haber cometido la primera vez y cómo hacer un plan de acción para este año y para ser un candidato, un reaplicante muy competente y con un perfil diferenciado y con un perfil mejor que el que tuviste el año pasado, más allá de la narrativa, más allá del programa, que realmente haya un crecimiento en este espacio de tiempo que tienes ahora. En algunos casos, sobre todo en buenos candidatos, el fracaso de su solicitud anterior pudo deberse a que no tenían suficiente humildad, a lo mejor al seleccionar los posgrados, solamente estaban viendo 2 o 3 opciones y las 2 o 3 opciones eran ultra competitivas y entonces no hicieron una estrategia de la lista de opciones o tenían un mal enfoque o una mala presentación de su narrativa personal o incluso postularon en una ronda incorrecta. En la ronda 3, por ejemplo, hay menos lugares. Entonces puede ser que tú seas un buen candidato, pero te tardaste en enviar tu postulación y ya no hay, ya aceptaron a los candidatos buenos que iban a aceptar con tu mismo perfil antes. Entonces también el momento, el timing de tu postulación es importante. Y lo que decía, la selección de los posgrados. Hay más de 3 buenas universidades, hay más de 3 buenos posgrados que te van a ayudar a conseguir lo que quieres. Y hay veces que buenos candidatos se pierden un año de irse antes, justamente por no hacer una selección correcta o no tener un plan B y un plan C para sus opciones. Es un duro golpe aceptar un resultado negativo. Sin embargo, si decides volver a intentarlo y estás dispuesto a aprender de los errores que cometiste la primera vez, esta es una gran ocasión para tener buenos resultados. Y como decía, los errores a veces pueden estar en la selección de posgrados. El error puede ser a veces que no hiciste suficiente investigación y acercamiento con alumnos, exalumnos, que no demostraste bien el fit con el programa. El error puede estar en tus puntajes del examen. El error puede estar en tu narrativa, en tus diferenciadores. A veces el error está en cuándo postulaste. Tampoco te sientas, o no seas demasiado duro contigo mismo por haberlos cometido. Este es un proceso difícil, es un proceso competitivo y muchas veces como decir, ya no voy a volver a postular porque fracasé esta vez y ya fracasé, creo que es demasiado fatalista y que realmente puedes aprender de esto. Un posgrado sí puede ser algo que te ayude a conseguir tu realización profesional a largo plazo y pues hay veces que te
te lleva más tiempo. Y creo que es aceptar que te puede llevar más tiempo, que al final de cuentas se trata de llegar a esa meta que tienes y no dejarla pasar por pensar que no eres suficientemente bueno. Creo que es importante entender que es un proceso, que es difícil, que incluso por eso es que existe la oportunidad de que personas como yo te ayudemos, ¿no? Porque realmente es difícil el proceso y a veces estás como caminando a oscuras. Necesitas a alguien que te guíe, que te diga por dónde ir, que te ayude a no cometer esos errores. Y es cuestión de informarte, de acercarte, de apoyarte y no de pensar que es una falta tuya, de tu personalidad o de tu perfil. Es simplemente trabajarlo y seguir adelante, ¿no? Saber que es algo que sí puedes conseguir. Si la razón de tu rechazo, por ejemplo, está relacionado con el enfoque de la narrativa, quizá debas entender que esto se trata de un juicio. Lo hemos hablado en otros episodios, pero en este juicio, tú de entrada ya estás rechazado. Ellos tienen incentivos para decirte que no, van a estar cuestionando lo que dices, cómo lo dices, las pruebas que das para comprobarlo. Entonces, muchas veces uno hace este proceso pensándolo como que está enfrente de alguien que lo quiere conocer y no que lo quiere evaluar. Entonces, entender eso te va a ayudar a ser mejor en tu siguiente intento. En este caso, puede ser que el problema haya sido más de forma que de fondo. Es decir, no tanto con algo específico de tu experiencia profesional o que te falta ABC, sino que no supiste proyectar el perfil correcto. Muchas veces también esto tiene que ver con los diferenciadores, como lo que decía hace rato, ¿no? Puede ser que te hayan puesto en lista de espera o te hayan rechazado porque vieron tu perfil muy tradicional y ya tenían suficientes perfiles de ese tipo. Y a lo mejor lo que a ti te faltó es que en tu narrativa hablaste más de este perfil tradicional y menos de cómo puedes tú tener fortalezas y ventajas contra otros que tienen un perfil similar al tuyo. Entonces te comparaste más con la población en general y menos con, por ejemplo, tus colegas de tu trabajo, ¿no? Que ellos serían como tu competencia más similar. Entonces no lograste mostrar cómo eres bueno entre buenos perfiles. Entonces es algo de forma, ¿no? No es algo de fondo. A veces incluso sí vas a tener que trabajar más en estos diferenciadores. O sea, no es solamente narrativa, es que necesitas algunos meses para poder demostrar estos diferenciadores. Y a lo mejor postulaste muy pronto o hiciste como solamente te enfocaste en cumplir los requisitos y no en generar diferenciadores para tu perfil, acciones que puedan demostrar cómo no solo cumples estos requisitos, sino eres mejor que otros cuando te estoy comparando contra los otros que también los cumplen, ¿no? Entonces, al final del día, esto tiene que ver también con tu narrativa. Creo que si has seguido el podcast, has tenido varias oportunidades de ver como ejemplos específicos de cómo generar diferenciadores, cómo hablar de tu narrativa, cómo proyectar y presentar tu imagen ante un comité de admisiones que te está evaluando. Otras veces puede ser que pienses que tengas que cambiar tu narrativa, que por algo no funcionó la primera vez. Y tal vez no es eso lo que tengas que hacer. O sea, finalmente eres tú. A lo mejor es un tema más de seleccionar algunos diferenciadores o a veces sí necesitas hacer otro tipo de cambios. O sea, no es un tema de forma, es un tema de fondo. Entonces también hay que cuestionarse si no te hacen falta ciertas habilidades, si a lo mejor estás todavía en un perfil muy junior o a lo mejor tu perfil es un perfil más senior y es un tema de que escogiste el formato incorrecto del programa o la clase estaba compuesta por personas que tienen menos experiencia que tú y realmente tú tenías que escoger un programa para personas con más experiencia. Entonces todo esto también puede ser una de las razones por las que te dijeron que no y no tiene que ver en sí con tu narrativa de admisiones. A veces incluso puede ser una muy buena narrativa, pero el tema es que escogiste solamente programas ultra competitivos. O sea, si no te acepta Stanford, pues lo más probable es que tampoco te acepte Harvard y tampoco te acepte MIT. Entonces, al final del día, si solo incluiste Harvard, Stanford y MIT, pues tus posibilidades de no tener un resultado positivo en ninguna de las tres es mayor a que si haces una lista mucho más estratégica, donde tomes en cuenta que también, como decía, ¿no? Hay veces que por un tema de humildad, por un tema de pensar que solamente existen 3 programas que te ayuden a lo que quieres, pues dejas de ver opciones que podrían también ayudarte y que te permiten, pues no sé, incluso está Chicago, está Kellogg, que son del mismo nivel, pero incluir más opciones te va a dar más posibilidades
posibilidades de tener buenos resultados. Y a veces el tema es justamente en escoger un par de opciones muy limitadas para los programas a los que estás postulando. Ahora que tienes claro que el ser replicante no afecta positiva o negativamente tu aplicación, es momento de poner manos a la obra para mejorar tu portafolio para solicitar la admisión por segunda ocasión. Evalúa y mejora tu candidatura. Aunque algunas universidades ofrecen en la carta de rechazo las razones que motivaron para la decisión, la mayoría de las veces no vas a tener mucha información al respecto, no vas a tener de primera mano las razones por las que te rechazaron. Tienes que aceptar que no siempre existe la posibilidad de tener claridad sobre qué pudiste haber hecho mejor, pero esto no es un motivo para permanecer inmóvil. Por eso dije que una idea es hacer la reunión tryout, porque en la reunión tryout vas a tener también una perspectiva externa de alguien para ayudarte a ver qué pueden ser esas razones por las que te rechazaron. Te puedo ayudar a investigar qué pudo haber pasado para que te hayan dicho que no. También hazte las siguientes preguntas. Pregúntate, por ejemplo, si te faltó afinar tu propuesta de valor o si el planteamiento de tu proyecto de investigación no fue suficientemente detallado o acorde con los objetivos del programa. Por ejemplo, si tus resultados de los exámenes estandarizados podrían ser mejores, si te hizo falta tener mayor experiencia laboral o no, o tu experiencia laboral no es tan relevante para el programa que estabas buscando, si por ejemplo tienes un perfil muy junior o en el caso contrario, si tú tienes un perfil muy senior y realmente estabas sobrecalificado para el programa que estabas buscando, o si existen otros formatos de programas más específicos para tu perfil. O sea, hay programas que te pudieron haber dicho que no por tu edad, y al final del día, pues ellos mismos a lo mejor tenían una opción de un programa similar para alguien con más experiencia profesional. Entonces puede ser que esa haya sido la razón. Si, por ejemplo, proyectaste tu perfil de manera muy genérica y carente de diferenciadores, o si solamente pensabas que tu diferenciador es soy internacional y ya. O sea, acuérdate que no vas a ser el único internacional o el único latinoamericano postulando. Piensa que todas estas son pistas valiosas que te van a ayudar a fortalecer tu aplicación para esta segunda ocasión. También tienes que evaluar no nada más tu perfil, sino tu estrategia de admisiones. Hay quienes piensan que pueden solicitar la cantidad que sea. O sea, como decía, que puedes solicitar y si no te dan la aceptación, puedes intentar el año siguiente y el año siguiente, o que no tienes que realmente revisar más que el ranking y escoger 1 o 2 opciones que son las que quieres. O sea, realmente hay veces que el tema fue la estrategia de admisiones y no tu perfil. A lo mejor no diste suficiente tiempo para estudiar para el examen, te equivocaste de examen, hay la opción del GMAT, del GRE, ahora va a haber también la opción del GMAT Focus. Entonces, tienes muchas opciones. Puedes presentar el TOEFL, puedes presentar el IELTS, a veces te dan la opción de presentar el Duolingo. Entonces, que realmente no hayas tenido que ver con tu perfil profesional, sino con cómo hiciste tu proceso de admisiones. No seleccionaste bien las universidades, no te diste cuenta que esa misma escuela ofrecía un posgrado que iba más acorde a tus intereses y a tu perfil, o a lo mejor no te diste cuenta que el posgrado específico no te va a llevar a los objetivos profesionales que mostraste o que dijiste en tus ensayos. Entonces, todo esto es algo que también hay veces que tienes que cambiar. El proceso de admisiones es un proceso que se tiene que llevar también de manera estratégica, que el mismo proceso es tan importante como los requisitos, como la narrativa para tener un buen resultado. Al final del día, creo que lo ideal es que puedas entrar a tu posgrado la primera vez, que no tengas que esperar 1, 2 años, 3 años para poder empezar el posgrado. Yo soy de la idea que siempre hacer las cosas bien te va a ayudar a hacerlas más rápido, y que si te puede, y que lo importante es ser egresado, no ser postulante. Entonces, si puedes ser egresado más rápido e irte a una muy buena opción, pues ese es el escenario ideal. Pero a veces el escenario
escenario ideal no se cumple. Entonces, si estás tú en esa posición, pues tampoco es algo que te deba de llevar a decir no lo voy a intentar de nuevo, aunque a veces también hay que considerarlo, ¿no? Eso es algo que también hay que platicar, tienes que reflexionar si realmente en el punto en el que estás te conviene volver a intentarlo el próximo año, o te conviene a veces esperar un par de años más para generar más experiencia relevante, o te conviene hacer ABC en lugar de. Todo esto creo que amerita una reflexión, un análisis, pero al final del día creo que si estás ya convencido que un posgrado es para ti, y en muchos casos es una gran idea hacer un posgrado, y tuviste esta carta de rechazo, no te des por vencido. Creo que, como decía, hay quienes les lleva un poco más de tiempo que a otros, y el tema es llegar bien y llegar a un buen lugar, no llegar primero, ¿no? Entonces aquí puede ser que te lleve un poco más de tiempo a ti, pero eso no quiere decir que ya no va a ser una posibilidad para ti. En realidad creo que te recomiendo, si estás en este punto, pues sí, platicarlo, analizar las opciones, reflexionar sobre qué pudo haber pasado, pero no tomártelo de manera personal, no hacerlo como un tema de fracaso tuyo, o no hacerlo de que haya algo que está intrínsecamente mal contigo. O sea, realmente puedes haber sido, o seguramente fue algo que tuvo que ver con el proceso, con el fit, con tu narrativa. A lo mejor sí te hace falta mejorar tu perfil, y en ese caso pues tienes tiempo para mejorarlo. O sea, el talento no es algo que es estático, y al final del día tú pues quieres mejorar. Eso es parte de la razón por la que estás buscando un posgrado. Entonces tal vez tienes que hacer ABC antes de irte, y el tema es también tener la guía de saber qué es lo que tienes que hacer y empezar a hacerlo. Gracias por escucharnos. Me da mucho gusto saber que lo has encontrado útil. Si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo, y si tienes dudas o comentarios, puedes escribirnos a través de las redes sociales de Escolástica, en Facebook e Instagram y LinkedIn y Twitter, o visitar nuestra página, scholasticaprep.com. Nos encantará leerte y saber tu opinión. Admissions Insights by Scholastica. Nos reservamos el derecho de admisión.